Revisión sistemática sobre el efecto de los niños de tercera cultura en el contexto educativo. Este artículo forma parte de mi tesis doctoral y las autoras son Marta Lesmes, Eva Jiménez y yo misma, Leticia García de la Rasilla. El concepto de niño de tercera cultura comenzó a utilizarse de una manera informal por la socióloga y antropóloga estadounidense Ruth Usem en los años 50 y a partir de los años 60 comienza a utilizarlo de una manera más rigurosa para definir aquellos niños que acompañaban a sus progenitores fuera de los Estados Unidos por razones del trabajo de sus progenitores. Estos niños, como consecuencia de la mezcla de culturas en la que se desarrollaban, presentaban unas características que les hacía diferentes de aquellos niños que se desarrollaban y que crecían en un entorno monocultural. A lo largo del tiempo, el concepto se ha ido afinando y ha sufrido ligeras modificaciones, pero la esencia ha permanecido. Hoy día, con la creciente globalización por motivos ya sea económicos, políticos, religiosos, que lleva a familias enteras a trasladarse a otro país o incluso a diversos países a lo largo de las etapas de crecimiento de los niños, cada vez es más común encontrar este tipo de niños y se ha empezado a estudiar y hay un cierto consenso de las características especiales que desarrollan por su tipo de crianza. En esta revisión sistemática, el objetivo principal va a ser analizar cuáles son los efectos de crecer como niño de tercera cultura en cuanto a las habilidades socioculturales, la inteligencia cultural y sobre todo teniendo en cuenta los aspectos educativos. Como objetivos específicos se fijaron el que se tratara de publicaciones entre los años 2010 y 2024, se analizó el país de origen, el tamaño de la muestra y la edad de la misma, siempre y cuando estas publicaciones tuvieran en cuenta el desarrollo educativo de estos estudiantes. Para ello se utilizó la revisión sistemática con la metodología Prisma y se fijaron una serie de criterios de elegibilidad, como el hecho de que fueran estudios entre los años 2010 y 2024, que fueran publicados bien en inglés o bien en español, que se tratara de artículos académicos o de libros y que tuvieran algo que ver con el ámbito educativo. Los resultados obtenidos son 9 publicaciones, todas ellas en idioma inglés. A pesar de haber puesto como criterio de inclusión que fueran publicadas en español, no se encontró ninguna publicación en este idioma. Y en cuanto a los países, había una disparidad de países, puesto que todos eran de diferentes países, excepto 2 que provenían de Australia. Asimismo, es interesante destacar que 5 de las publicaciones proceden de países que son angloparlantes, lo cual coincide con el hecho de que todas estas publicaciones estuvieran escritas en inglés. También hay que destacar que una de las publicaciones tiene como origen los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países que en los últimos 10-15 años ha sufrido un enorme influjo de expatriados, fundamentalmente, que van a trabajar en su territorio y que traen a sus hijos para que se eduquen en los colegios existentes en ese país. Estos son claros niños de tercera cultura. En cuanto a los tamaños de la muestra, tampoco existe una homogeneidad, porque hay desde un estudio que tiene 489 participantes, otro con 248 e incluso hay un estudio que se trata de una autoetnografía con un único individuo analizado. La edad de la muestra tampoco es una característica homogénea, puesto que los estudios en general hablan de menores de edad y de mayores de edad. En cuanto a los que se refieren a los menores de edad, uno de ellos únicamente los categoriza entre los 4,8 años y los 8,2 años, pero para el resto, salvo 2 que analizan los mayores de edad y uno de ellos incluso los agrupa en franjas de joven adulto, adulto de mediana edad y adulto mayor, en el resto la edad realmente no es ninguna característica que se tenga excesivamente en cuenta. En cuanto a los instrumentos utilizados, estos estudios utilizan fundamentalmente los cuestionarios, ya sea distribuidos de manera digital
o bien colocados en una página web. De la misma manera también se utilizan otras técnicas cualitativas, como por ejemplo la College Life Elicitation Technique o un instrumento de autoevaluación que es el Zoom Self-Rating Depression Scale, o también se utilizaron focus groups, todo ello con el objetivo de preguntar a los participantes o en ocasiones a sus padres, cuando se trataban de niños más pequeños, ciertas características sobre su proceso de adaptación durante esos años que crecieron como niños de tercera cultura. Como conclusión general, la literatura coincide en que estos niños presentan unas características concretas y especiales que hace que tengan un desarrollo interpersonal diferente de los niños monoculturales. Presentan una mayor sensibilidad interpersonal, una mayor resiliencia, pero al mismo modo también se enfrentan a desafíos por tener que cambiar de país, en ocasiones cambiar de idioma y tener que volver a aprender y adaptarse. Y esto les hace a veces sentir una falta de raíces o una sensación de desapego. Es interesante uno de los estudios que demuestra que a menor edad, a mayor éxito académico y mejor actitud ante la mudanza, la transición fue mucho más suave, mucho más exitosa, lo cual lleva a inferir que habrá que ayudar más a aquellos estudiantes cuanto mayores sean, cuanto mayor sea su edad, pero también que el éxito académico tiene un componente muy importante dentro del éxito de una transición de este tipo, y por tanto será interesante estudiar las adaptaciones curriculares para poder ayudar a estos alumnos que o han pasado una temporada fuera de su país de origen o vienen de países extranjeros, a que se adapten a ese currículum. Por ello, los currículums internacionales ayudan a que esa transición prácticamente no encuentre problemática, porque alinean los currículums, suelen estar enfocados a las habilidades interculturales de sus alumnos. En ocasiones también la enseñanza es en más de un idioma. Este tipo de niños de tercera cultura es muy común que sean bilingües o incluso plurilingües, y por ello el asegurar el éxito académico de estos niños, sea dentro de su currículum nacional o sea a través de un currículum internacional, va a ser una mayor garantía de que la transición se produzca de la manera más exitosa posible. Para ello es importante planificarlo. También se ha analizado cómo estos alumnos que se desarrollan como niños de tercera cultura durante sus etapas de minoría de edad, al llegar a la edad adulta y al incorporarse, si este es el caso, a los campus universitarios, enriquecen mucho este entorno con su multiculturalidad. Y del mismo modo, estos niños de tercera cultura, cuando acceden al mercado laboral, también enriquecen mucho el ámbito laboral, pues traen unas herramientas de liderazgo, de capacidad de adaptación, que son muy valoradas hoy día en los entornos profesionales. Va a ser también interesante, y uno de los artículos lo aborda, el analizar la repatriación. La repatriación no es más que una mudanza más, a pesar de que sea regresar al país de origen. En ocasiones para estos niños es un país nuevo, prácticamente desconocido, incluso si coincide con la nacionalidad de su pasaporte y con la nacionalidad de sus progenitores. Por ello, y de nuevo aquí viene la adaptación curricular bien planificada, será muy importante considerar que esta repatriación es tan compleja como la expatriación. Y del mismo modo es interesante para futuros estudios el poder analizar el efecto que en los adultos tiene el hecho de haber crecido como niño de tercera cultura. ¿Cuál es el impacto? Que aquí hay un par de estudios que ya lo abordan, de haber pasado los años de desarrollo viviendo en otras culturas cuando se llega a la edad adulta.